Buenos días y bienvenidos otra vez al programa Dos Hermanas, un Camino. Mi nombre es Rosy Paulson y yo soy la anfitriona de este show. Este es nuestro programa número 8 y hoy les quiero recordar que nosotros no somos abogados, no somos psicólogos y no somos consejeros. Somos personas que creemos en la palabra del Señor, la estudiamos y queremos traer la libertad de esta palabra para todo el mundo. Sin más, quiero presentar a mi elenco, empezando con mi hermana Carla Aquiles. Buenos días a todos, súper contentos de estar aquí, más que todo de traer la palabra de Dios. Les pido que en esta mañana abran sus corazones, abran sus oídos espirituales para que Dios los ministre en esta mañana por medio de su palabra. Y también, como les he dicho anteriormente, denos un like, compartan si nosotros somos de bendición y suscríbanse. Cada vez que nosotros bajamos un nuevo show, pues ustedes lo recibirán. Así es que muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Amén, Señor. Sí, muchas gracias, Carla. Y hoy, estamos en un día, el 2 de noviembre, que muchas de nuestros países se les celebra el Día de los Muertos. Y bueno, aquí también nos da grata alegría presentar al pastor Ignacio Prieto. Amén, gracias Rosy, gracias Carla también. Un saludo para toda la audiencia, una gran bendición en este viernes 2 de noviembre, el primer viernes del mes de noviembre. Y ya casi el conteo regresivo para los últimos días del año, que se está ahí yendo prácticamente ya diciéndonos adiós este 2018. Y es una gran bendición siempre poder compartir el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios, con todo el mundo. O sea, es un gran gozo lo que siente uno cuando tiene esa posibilidad de transmitir palabras que dan vida, palabras que dan aliento, palabras que exhortan a vivir una vida mejor, en santidad y sobre todo una vida llevada de la mano por el Señor mismo. Hay otro punto que es muy importante y es otro disclaimer, ¿no? Tampoco somos un partido político, ni una afiliación política, ni ningún político nos está pagando nada, ni nos está dando nada, ningún tipo de prebenda. Al contrario, simplemente estamos proclamando lo que el Señor dice en su palabra. Y es coincidente, o vamos a decir curioso, ¿no? Que hoy 2 de noviembre, que desde el punto de vista católico es el Día de Todos los Santos, pero también es el Día de los Muertos. Es una cosa rarísima, una cosa que nada más que puede entender el que lo inventó, si es que lo inventó alguien. Es cercano a la fecha que hace unos días atrás se celebra acá en los Estados Unidos, que es el Día de Halloween. Dos fechas que tienen un significado parecido. Y a pesar de que desde el punto de vista cristiano nosotros no celebramos, la palabra celebrar ni siquiera debería estar ahí, no reconocemos estas fechas como fechas puras, fechas de luz, con todo lo contrario, que se celebra la muerte, la oscuridad, la tiniebla. Hay algo importante: el diablo o Satanás, como usted quiera llamarle, no es dueño de estos días. Estos días le pertenecen a Dios. Así que, haciendo un uso correcto de ellos, proclamando el Evangelio de Jesucristo, olvídese que no hay demonio, no hay atadura, no hay espíritu de tiniebla que pueda prevalecer. Proclama a Cristo. Hoy es el día, no importa lo que el mundo celebre, hoy es el día que nosotros, el pueblo de Dios, celebramos al que vive por los siglos de los siglos. Hoy, mañana y siempre. Y creo que el tema de hoy tiene que ver con otro evento que se nos avecina, ¿no? Sí. Esta es la continuación de que el martes 6 de noviembre, o sea, que viene, ya son las elecciones regulares de todos los Estados Unidos. Entonces aquí ahorita hay se está hablando mucho de esto de las elecciones y nosotros queremos tocar un poquito en esta parte de por qué la diferencia entre un partido y el otro partido y los valores que se parecen o que van alineados con los ciertos partidos y qué realmente nos dice la palabra acerca de esto.
Dígale, pastor. Bueno, sí, tú sabes que hace unos días, Rosy, bueno, hace un par de semanas atrás, y yo esto porque es un chiste, ¿no? Tú que mencionabas que las elecciones son el día 6 de noviembre, ¿no? Y estamos claros en eso, pero hubo un representante de la ciudad de Orlando para el Congreso Estatal, Darwin Soto se llama, creo, que mandó a todo el mundo a votar el día 7 de noviembre. Un lapsus tremendo que le dio. No voy a decir de noviembre a buscar nada en ningún lugar porque no va a estar ya abierto, es el día 6. Sí. Por la gloria de Dios. Y bueno, continuamos con este tema, ¿no? Que sin duda alguna es un tema que polémico, controversial, pero al mismo tiempo es una bendición. Sí. Yo la semana pasada lo decí y lo ratifico hoy. Son pocos los países que tienen la posibilidad de elegir a sus gobernantes. Y aquí se elige hasta los jueces. Es algo que a mí me sorprendió muchísimo, porque los jueces generalmente son nombrados por algún poder específico, no son elegidos por el pueblo. Aquí solamente son nombrados los jueces de la Corte Suprema, el resto de los jueces son elegidos por nosotros. Y eso es algo bastante positivo, muy positivo, porque demuestra la participación popular en algo que es muy importante, que es administrar justicia. Y por eso exhortamos a todo el que tiene la posibilidad de hacerlo, que no pierda esa bendición, que la ejerza, que es un derecho, no solamente dado por los hombres, también reconocido por Dios. Y aunque la Biblia, repito nuevamente, aclaro esto siempre, lo ratifico, lo reafirmo, lo corroboro, la Biblia dice que el reino de Jesús no es de este mundo, no hay nada en este mundo que pueda resolver los problemas que el mismo mundo crea, solamente hay una respuesta y se llama Jesús. Mientras estemos en este mundo, como es lógico, tenemos que ir conviviendo con las cosas que suceden en él. El Señor claramente en su palabra, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, dice que no los saques del mundo, más apártalos del mal. Así es como estamos nosotros, dentro del mundo pero apartados del mal, por la voluntad del mismo Señor. Existen entonces en la palabra algunas, digamos, directrices de cómo se debe vivir y cómo se debe uno relacionar con la política. Y esa directriz, o la más evidente, está en el capítulo 13 de la carta del apóstol Pablo dirigida a la iglesia de los romanos. Romanos capítulo 13. En ese capítulo entero, Pablo esboza cómo debe ser la relación entre el individuo cristiano, el ciudadano, con el gobierno o con las instancias políticas. Y es interesante que comienza este tiempo de ya cuando empieza a mí también me afecta mucho también la voz. Estoy también con la voz un poco afectada también, producto del cambio de tiempo, porque ahora mismo allá afuera, cuando venía para acá, estaba nublado. Bueno, continuamos con Romanos 13. Dice el versículo 1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Estamos llamados a someternos a la autoridad, aunque no nos guste. Imagínense ustedes qué pasa en un país como China comunista, como la Corea del Norte, que la iglesia está prohibida. Y los cristianos no pueden hacer una revolución, no pueden ir a la guerra, no pueden rebelarse, no pueden resistir. Tienen que someterse a esa autoridad. Yo vine de un país donde existen cosas muy parecidas. Y tenemos que someternos a la autoridad, al gobierno, porque la Biblia nos mandaba a hacerlo. No nos daba otra opción. No podemos conspirar en contra del gobierno. Teníamos que seguir esas reglas. Entonces, cuando alguien llama a la resistencia, cuando alguien llama a la rebelión, y recientemente yo me enteré que una compañía de helados, Ben & Jerry, sacó ya un sabor que es el sabor de la resistencia. ¿Resistencia contra qué? ¿Contra quién? ¿De qué si me dijeran a mí, estuviésemos, repito nuevamente, en Zimbabue, en la China comunista, en Corea del Norte, donde ni siquiera se puede decir algo diferente a lo que el gobierno dice, pero ¿resistir contra qué? ¿Qué personas perseguidas en Estados Unidos? ¿Qué personas arrestadas en la calle por pensar diferente? Entonces, me parece como un poco exagerado eso de resistir. Y además un poco antibíblico también. Así es. Y más adelante, esto es un capítulo que dejo, como decimos, dejo de tarea, dejo de homework, para que usted lo revise, porque tiene mucha información. Más adelante dice,
por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, o sea, no solamente por la pena que puede imponer cuando alguien se levanta en contra del gobierno, sino también por causa de la conciencia, nuestra conciencia con Dios. Pues por esto pagáis también los tributos, porque las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas continuamente a este oficio. Cuando usted paga impuestos, usted recibe el servicio de correo, por ejemplo, que es muy eficiente en Estados Unidos. En mi país es un desastre, pero aquí es muy eficiente. Aquí el correo llega y llega. Allí en Ecuador No, se roban el paquete. Aquí puede ser que se lo roba un individuo, pero el correo no se lo roba. Sí, si lo dejan afuera hay gente que... Bueno. Y pues también pagar todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Estos son los versículos 5, 6 y 7 de este capítulo 3. ¿Tenemos que pagar impuestos? Sí. Jesús dijo claramente que al César hay que dar lo que es el César. ¿Qué pasa? ¿Hay impuestos que son abusivos? Bueno, si hay impuestos que son abusivos, hay canales entonces para, en cierto modo, no vamos a decir protestar, porque es una palabra que no estaría de acuerdo, para ejercer nuestro derecho a exigir una explicación y exigir si es un impuesto que no va a favor nuestro, pues que se quite, o no aprobarlo. O sea, no vamos a estar tampoco pagando impuestos para que el CEO de una compañía gane millones de dólares. O el superintendente de determinada rama del gobierno público gane $800,000 al año. O sea, para eso no pagamos impuestos para que las cosas funcionen. Y a veces los impuestos que nos deducen son utilizados en cosas banales. Pero bueno, aún así, es nuestro deber respetar al gobierno que está. Creo que la Iglesia de Cristo aquí en Estados Unidos, durante los 8 años que gobernó el presidente Obama, manifestó tolerancia, no se hizo nada en contra, no se fue a ninguna calle a tirar piedras, no se fue a ninguna vitrina a romperla, por nada de las políticas que se aprobaron, por nada de las cosas que se dijeron. Una de ellas quitarle a la iglesia este asunto de la exención de impuestos, porque la iglesia es un non-profit, o sea, nosotros no generamos ingresos. A pesar de todo eso, nadie salió a las calles ni a tirar piedras, ni a golpear a nadie, ni a darle golpes, ni a hacer nada. Y mucho menos ridiculizar al presidente, porque era el presidente de los Estados Unidos, representaba al pueblo, y había millones de personas que habían votado por él. Con este presidente no puede ser lo contrario, tiene que ser exactamente lo mismo. Y algo curioso que yo iba a compartir es que yo veo que Dios, Él quiere unirnos a todos, dice Amén. que quiere ponernos a todos en un mismo espíritu. Y yo veo mucha separación del pueblo, mucha revelación, la gente quiere rebelarse ante el gobierno, quiere rebelarse ante Dios. Al final del día es rebelarse ante el Señor, porque lo que está diciendo el pastor, que uno tiene que someterse, por más que uno no le guste lo que esté pasando, pues uno tiene que someterse. Y al final del día también tiene que orar, eso es lo que dice la palabra, porque hay que orar por nuestros gobernantes. Es algo curioso, estaba viendo el otro día un show, y entonces estaba Jorge Ramos, y él decía en su libro que él les ha enseñado a sus hijos a ser rebeldes. Decía que él les enseñaba a ser rebeldes porque hay mucho racismo, y ellos tienen que pararse y irse en contra de eso. Y a mí eso me pareció muy mal personalmente, porque yo pienso que nosotros como seres humanos, en nuestra naturaleza humana, lo primero que nosotros queremos hacer es rebelarnos. Cuando un niño es pequeño, se rebela contra sus padres. Tú le dices, no hagas esto, pues eso lo hacemos. Entonces, si a nosotros nos ponen en la mente, haz esto, a mí no me parece correcto. Entonces, yo pienso que algo muy importante, nuestras mentes, nuestro espíritu, cuando nosotros estamos en el Señor, tenemos que someternos a lo que es la palabra del Señor. Amén. Por más que no nos gusten las cosas, pues hay que hacerlo, porque al final del día, eso es lo que Dios quiere para nosotros. Bueno, las tácticas son tácticas de miedo. ¿Cómo usan las tácticas de miedo como división? Es exactamente el crear un problema por algo que es, por ejemplo, por algo que es no tiene nada que ver, pequeño.
Entonces, por ejemplo, ellos están usando mucho el racismo que porque los blancos odian a los negros, a los hispanos, todas esas personas. Pero la realidad es que el otro día yo estaba viendo en Facebook un señor moreno que tenía el Make America Great Hat, ese gorrito rojo. Y una señora americana le gritaba que él era un traidor a su raza, que por qué él usa eso. Que entonces él se sentó a hablar con ella como a decirle, pero ¿por qué tú dices eso? Es que dice, los blancos te hicieron esclavos. Y eso es lo que este presidente está diciendo. Y él le dice, no, primeramente los blancos no me hicieron esclavos. Los mayores personas que traficaban los esclavos negros eran los negros. Uno. La otra cosa que él dice, eso no me afecta a mí porque yo no soy esclavo. Dos. Y tercero, muchas de las personas que murieron para darme la libertad en la guerra civil que declaró la libertad de los esclavos fueron blancos. ¿Por qué no hablamos de eso? No es de blanco y negro. Es que en este país de América se creó unas ideas, un set of ideas que dicen que si todos trabajamos con los valores, que todos seguimos esos valores que realmente vinieron de la Biblia porque nuestros founding fathers seguían a Dios, era de que el autorrespeto, el self-control, que cada uno tenía, ¿cómo? Self-control. Bueno, el dominio propio de, por ejemplo, hacer las cosas porque es lo correcto de hacer. Parte de esto de que la gente piensa que los Estados Unidos somos una democracia, nosotros no somos una democracia, nosotros somos una república democrática, ¿ok? Somos una república, la única república en la historia que ha sido exitosa ha sido los Estados Unidos, porque los Founding Fathers cogieron la historia de todas las otras repúblicas porque habían fracasado, pero era la manera que ellos entendían que trabajaba para todos tener cómo este país se iba a guiar. Pero la parte que era fundamental, que es donde ellos entendían esto, es cómo se gobierna la persona, the Bill of Laws, y por eso viene la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, por eso es que ahora lo que ellos quieren es cambiar la Constitución, porque nos van a cambiar como esencia, como país, como ese set of ideas que fue creado, que fue lo que creó América. América es una idea, y esto yo lo oí también el otro día. América es una idea en la que tú, no importa de dónde tú vengas, no importa quién fueron tus padres, quién fuere donde tú te creaste, si tú trabajas fuerte y tienes ingenuidad y sigues adelante con tus sueños, tú puedes llegar a ser alguien y tu background no te dice, o de dónde tú vienes no te dice quién tú eres, sino que América te dice que a qué tú puedes llegar, esa hope, esa esperanza, eso es lo que es América. Pero ahora quieren dividir a América en lo que es el hispanismo, lo que es blanco, negro, no, nada de eso. Y la razón también por qué este presidente lo odian tanto es que por primera vez también en mucho tiempo, desde la era de Reagan, porque él ha hecho mucho parecido a lo que ha hecho Reagan, pero ya mucho más, que él ha puesto a los americanos primero. Por eso dicen America First, America First. ¿Sabe que nosotros hemos sido por último? Ya casi la gente nunca nos tenía, antes nos respetaba, ahora ni miedo nos tienen. ¿Por qué? Porque ya no nos ven como la potencia más grande del mundo. Y esto es lo que este presidente ha hecho para nuestro país, hacer America First, America Great Again. Yo pienso que el presidente no ve color, yo pienso que el color de él es el verde, porque eso es lo que él quiere que América, él se enfoca en América, él no quiere destruir a los Estados Unidos, él quiere levantar Estados Unidos, porque realmente siento que Estados Unidos fue muy pisoteado, y entonces él ama a este país. Cuando nosotros venimos aquí, nosotros no venimos a cambiar leyes, nosotros nos venimos a someter a lo que es este país. Este país nos ha brindado tantas cosas que realmente, yo digo, las personas que viven aquí, siéntanse bendecidos, no se enfoquen en los problemas que están pasando por aquí, por allá, enfóquese de que Dios es bueno y lo ha traído a este país, y eso es lo que nosotros queremos, que el país
crezca, que el país sea mejor. Exactamente. Porque si la economía está bien, pues nosotros vamos a estar bien. Y eso va a, o sea, después de todo, los Estados Unidos se basan en la economía. Si nosotros somos económicamente estables, nosotros podemos ayudar a todo el resto del mundo. Y nosotros como americanos tenemos que parar de decirnos, ay, I'm sorry, porque nosotros somos la potencia más grande del mundo. Dios nos dio a nosotros esa bendición. ¿Por qué? Porque los que en ese tiempo les llamaban los pilgrims, ellos salieron de donde ellos estaban para poder venir a este país, a esta tierra y adorar al Señor de los señores, adorar al Dios verdadero. De eso se creó América, de esa libertad también. Ahora que muchas cosas han pasado y que la han querido tergiversar y cambiar y lo que sea, pero la realidad, Dios nos está dando esta bendición y nosotros a veces hemos malbaratado esa bendición. Como cristianos, este movimiento que está pasando con la profecía de que el señor Trump se hizo presidente, eso fue realmente un movimiento cristiano que ha venido ya orando porque una persona recibió la profecía que el presidente Trump va a ser el presidente de los Estados Unidos, pero no tenía que ver nada con las personas que no eran salvas. Eso tenía mucho que ver con la iglesia. La iglesia se puso a orar y siguen constantemente orando por este presidente, porque realmente lo que este presidente ha hecho ni siquiera es entre demócratas y republicanos. Él ha puesto el pueblo atrás de él. Todo, o sea, donde este señor va, ustedes no ven esto en la televisión, pero donde el presidente Trump va, él mueve gente. Miles y miles y miles de gentes están horas en llueve, en calor, en lo que sea, por esperarlo a ver a él. Lo quieren ver porque el amor que él emana por América. Así mismo, ¿no? Y no solamente la iglesia ora por este presidente, ha orado por todos, porque cumplimos un mandamiento, o sea, una exhortación del apóstol Pablo que está en la primera carta dirigida a Timoteo, capítulo 2, que es orar por los gobernantes. O sea, nosotros no podemos maldecir a los gobernantes, no podemos maldecir a nadie, pero bueno, tampoco, mucho menos a los gobernantes porque son puestos por Dios. Y es interesante lo que tú decías, Rosy, sí, Estados Unidos de América, o América, es una república, es un gobierno donde participan varias estructuras basado en la antigua República Romana, que fue la primera nación que logró hacer avances enormes, precisamente por eso, porque consideraba la libertad de sus individuos, y tomamos ese término, el término res publicae, una palabra compuesta por esos dos vocablos, res, que se quiere decir la cosa o el bien, y publicae, público o común, o sea, la cosa o el bien común, hacer todo para el bien común. Y tomamos ese esquema de gobierno y lo aplicamos a la modernidad y ha dado millones de resultados. Cuando el presidente Trump ganó en el 2016, algunas personas, amistades mías que viven en Europa, porque han elegido a un fascista, a un loco, y bueno, mira, la realidad es que si yo analizo y comparo el sistema de gobierno de Estados Unidos con el de cualquier nación europea, la misma España, por ejemplo, que tiene un presidente que no se sabe si es presidente o si no lo es, o si fue elegido, o cualquier nación, que hay una inestabilidad enorme, porque son gobiernos muy efímeros, que se caen del caballo, como decía José Martí, muy rápido. Estados Unidos ha demostrado al mundo que se ha establecido por más de 200 años ininterrumpido de democracia, de república, de libertad. Las naciones europeas han pasado por millones de cosas y la que más tiene de forma consecutiva es Inglaterra. El resto han pasado por dictaduras, montones de desequilibrios políticos. O sea, Estados Unidos es un ejemplo para la humanidad. Y sí, es cierto, fue fundado en principio cristiano, porque las personas que vinieron para acá fueron las personas que vienen precisamente por un episodio que tiene lugar el 31 de octubre, no tiene nada que ver con Halloween, que es la Reforma Protestante, 31 de julio de 1517, cuando Martín Lutero comienza entonces a demostrarle los errores y horrores de la Iglesia Católica, y surgen así las iglesias protestantes o evangélicas. Y esas personas que vienen para acá traen esos principios. Número uno,
la palabra de Dios tiene que ser enseñada. Y para enseñar a la gente la palabra de Dios hay que enseñarles a leer y escribir. Y a partir de ahí comenzó la enseñanza para los niños. Y con eso montones de principios también que se juntaron. Bueno, y rápidamente yo quiero leer esto rapidito. Estas son unos valores que son basados en más o menos lo que cada partido o lo que este partido más o menos cree. Entonces, estas son las preguntas. ¿Cree usted en los valores familiares? ¿Sí o no? Por lo general los hispanos creemos en eso. ¿Cree usted en tener una buena calidad educativa para sus hijos? ¿Sí o no? Los hispanos creemos en eso. ¿Cree usted en un programa de educación universitaria a menos costo? Sí, para nosotros eso es importante. ¿Cree usted en programas de educación donde los padres puedan escoger las escuelas donde sus hijos deban asistir? Nosotros somos unos padres bien envueltos en la educación de nuestros hijos. ¿Usted cree en la reforma migratoria? Nosotros sabemos que esa es una necesidad grande que tenemos en este país en este momento. ¿Usted cree en la libertad religiosa y en libertad sin la intervención, y libertad sin la intervención del gobierno cuando viene en la iglesia? Sí. ¿Usted cree en usted cree que el gobierno debe promover y ayudar nuevos negocios? La mayoría de nosotros somos negociantes, ¿no? Emprendedores. ¿Usted cree en la reducción de los impuestos? ¿Cree usted que cada ciudadano debería tener la opción de decidir qué es lo mejor para su familia y no el gobierno? Sí, nosotros no queremos eso. Esto entonces quiere decir, si usted respondió así alguna o a todas de estas preguntas, los valores suyos se alinean con el Partido Republicano, que es el partido que no es que estamos endorsando ni nada, pero es el partido que otra vez va con los valores que nosotros hemos manifestado como hispanos. ¿Okay? Que no sea partido, vamos a los valores conservadores. Exacto, Valores conservadores. conservadores. Exacto. Con eso vamos. Así es. Bueno, no siempre. Se propone y el pueblo dispone. Así es, así es. Así que creo que ha sido una gran bendición una vez más estar acá con ustedes. Queremos invitarlos a la iglesia cristiana Agua de Vida del Nazareno. Estamos en el 5811 de la calle Memorial Highway, aquí en Tampa, Suite 102, zip code 33615, el teléfono es 813-414-1751. Un saludo para toda la audiencia de parte de nuestra congregación. ¿Algo más? Muchas bendiciones para todos. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes. Dios mediante. Amén.